Mi hermano, buenas noches. A ustedes, mis hermanos, también buenas noches. Dios los bendiga. Pues le agradecemos al Señor porque podemos ahora continuar nuestro servicio estudiando la palabra. Para tal fin, voy a pedirle a ustedes, por favor, que me acompañen en la oración por ese tiempo de estudio que comenzamos, ¿vale? Entonces, oramos. Padre bendito y Señor Dios, muy buenas noches. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por todo lo que haces, Señor Celestial, para cumplir tu palabra en nuestras vidas. Por todo lo que haces, Señor Celestial, para que nosotros, siendo transformados por ti, te podamos glorificar, te podamos honrar. Te damos gracias, Señor, porque los buenos cambios que hemos podido vivir son tu obra. Y aquellas cosas, Señor, en las que tantas faltas encontramos, no se convierten en causa de una insoportable desesperanza por el hecho de saber que tú estás avanzando tu obra en nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias por darnos estar congregados en este momento, como posiblemente, Señor, está sucediendo en otras muchas iglesias locales. Gracias, Señor, por amarnos en la forma en que lo haces. Mira, Dios, que te pedimos perdón por nuestros pecados. A la vez, seguimos pidiendo, Señor, que nos ayudes para que a solas, en tu presencia, realicemos una mejor, más adecuada confesión de nuestros pecados, siendo guiados por tu Santo Espíritu y conducidos a un verdadero arrepentimiento, Señor. También, Señor Celestial, en ese momento te pedimos que en tu buena voluntad, según tu misericordia, nos enseñes tu palabra, que nos sigas hablando sobre este amor verdadero, tu amor, Señor Celestial, que nos ayudes a escuchar con un corazón manso, con un corazón dispuesto, como tierra fértil en la que va a caer tu semilla, y que nosotros dé el fruto que tú quieres, que tu palabra en nosotros se convierta en fe viva, Señor. Esa, Señor Celestial, que redunde en obras que te agradan, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en tu palabra podamos vivir y podamos serte, Señor, hijos obedientes, de esos que te agrada ver, Señor Celestial. Ayúdanos, te lo pedimos. Y damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos está dando esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de 1 Corintios 13, específicamente en lo que tiene que ver con la definición del amor bíblico. Así que voy a pedirles por favor a ustedes que se vayan a 1 Corintios capítulo 13, por favor, todos 1 Corintios capítulo 13. Recuerden ustedes, mis hermanos, que en esta porción el Señor nos viene enseñando lo que es el verdadero amor, el amor bíblico. Un amor que, como lo dijimos desde el principio de esta serie, digámoslo así, de estudios, es un amor que se caracteriza por ser un amor de voluntad. No es que no tenga emoción, no es que no tenga razón, sino que expresa una decisión, específicamente la decisión de Dios de amar sin importar que los destinatarios de este amor no lo merezcan. Y este amor incondicional, este amor perfecto, este amor que es Dios mismo, lo encontramos aquí en 1 Corintios 13. Y vamos a leer, por favor. Este capítulo es corto, pero siempre que les resulte posible, mis hermanos, leer las porciones completas que están estudiando, creo, van a notar que son de gran beneficio. Así que vámonos a 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13. Leemos, ¿les parece? Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Recuerden, esta primera parte de este capítulo. Podríamos hacer muchas cosas,
que incluso pueden ser de bendición para muchas personas. Pero si estas cosas no se hacen con el amor de Dios, en cuanto a lo que es para nosotros, en cuanto al fruto que queda para nuestras vidas, es como pura bulla. Es como morirse por nada. Es como saberlo todo y no saber nada. Las personas pueden recibir las bendiciones de lo que hacemos, pero delante de Dios, la falta de amor en lo que hacemos, incluso al punto de entregarnos por ellos, es como si nada hubiéramos hecho. ¿Vale? Para que lo recordemos. Pero avancemos en la lectura. Versículo 4, ya comienza el Señor a definirnos el amor. Y ustedes irán recordando con cada palabra cosas que el Señor nos ha enseñado sobre este amor. 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vemos aquí esas características del amor desarrolladas por el Señor a lo largo de la palabra para que las podamos entender mucho mejor. Seguimos al versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y si ustedes, por la gracia del Señor, han podido continuar estos estudios que el Señor nos viene dando, recordarán que hoy ya nos ubicamos en el versículo número 5, cuando el Señor nos comienza a hablar de un amor que no hace nada indebido. Este amor que hemos visto que es paciente o que tiene longanimidad, que soporta al otro, este amor que hace lo que es útil para el otro, este amor que no arde de celos por lo del otro, este amor que no es orgulloso, que no es fanfarrón y que consecuentemente no se infla como un globo, este mismo amor no hace nada indebido. Cuando pensamos en que no hace nada indebido, nos ponemos a pensar un poco en nuestra sociedad, en esta sociedad que se supone ha avanzado un montón porque renunció a todos esos límites impuestos. Se supone que es una mejor sociedad porque el hombre es más libre. Si me permiten decirlo de alguna manera, estamos en la sociedad de libre desarrollo de la personalidad, en la sociedad de cada quien haga lo que quiera. Y como lo dije en alguna ocasión, se supone que el límite de mis derechos está donde comienzan los derechos de los demás. Así se lo enseñan a uno, ¿no? Pero cuando lo pensamos a fondo nos damos cuenta que eso son palabras al viento y que en el fondo implican inmensas contradicciones. Eso es tan cierto, mis hermanos, que si me permite decirlo de alguna manera, en la sociedad del libre desarrollo de la personalidad, una de las primeras víctimas fue el respeto al prójimo. Una de las primeras cabezas que rodó cuando nuestro sistema se entregó a ese supuesto libre desarrollo de la personalidad fue la de respetar al prójimo. Tenemos una sociedad, mis hermanos, en la que se hacen afirmaciones tales como el respeto no se exige, el respeto se gana. Y tal vez usted, mi hermano, como yo, escuchamos esta frase y decimos, pues es una buena frase, debiera estar en la Biblia, porque tiene mucho sentido.
Estamos en una sociedad en la que a las personas se les lleva a respetar lo que quieren cuando quieren. Hay algo, mis hermanos, se los he contado en otras ocasiones, que a mí me genera cierta molestia, por decirlo de la forma más suave que se me ocurra, y es cuando yo veo niños que son irrespetuosos con los adultos. Un niño que llega a una tienda, tira las monedas sobre el mostrador, ni saluda ni pide el favor, casi que solo señala lo que quiere que le venda la señora o el señor y parte sin ninguna clase de agradecimiento. Un niño que en el supermercado se bota al suelo haciendo su berrinche, gritando, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, porque su mamita o papito cajero automático deben hacerle caso. Pero a veces la cosa no tiene que ser tan dramática. Vemos niños en la actualidad que se les borró de su vocabulario la palabra Señor. Se le dice algo a un niño, perdónenme, pero también pasa dentro de la iglesia, y he tenido que tratar con esto en las clases con los niños. Ante un problema de disciplina se le da una orden al niño recordándole por qué estamos en ese lugar, a quién queremos conocer, a quién estamos para honrar en ese lugar. Se le da la orden al niño no quiere hacer caso y uno le condiciona, dice, usted tiene que hacer caso, hermano, aquí no tenemos la opción de que no sea así, y entonces contesta sí, y uno le tiene que decir, sí que, me pasó hace poco tiempo por demás, y se quedó mirándome aquel niño, y le repetí, sí que, él entendía muy bien lo que le estaba diciendo. Él entendía muy bien que yo le estaba diciendo, hermano, en la clase se puede tener alegría, en la clase estamos para aprender, pero uno de los factores esenciales de la clase es que haya respeto, primeramente por el Señor, por los otros hermanos y por los siervos que están allí. Todavía recuerdo a ese niño lo mucho que le costó decir, sí, Señor. Claro, algunos de los padres dirán, no, no, es que nosotros ya no estamos en esa época en que había que decirle señor o señora, eso es del pasado, sí, del pasado es el respeto para algunas personas. Y ustedes notarán, mis hermanos, que me he centrado mucho en un contraste entre la supuesta libertad de las personas y el término respeto. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nos ponemos a estudiar esta nueva característica del amor, nos encontramos con que tiene que ver mucho con el respeto. Cuando el Señor nos pone a pensar en este amor que no hace nada indebido, nos pone frente a una expresión en el idioma original que puede tener muchísimas definiciones, muchos sinónimos, ¿vale? Permítanme demostrarle esto, manténgase muy atento porque le voy a hacer la lectura de algunas versiones y se va a dar cuenta usted cómo el amor no hace nada indebido, se escucha de diferentes formas, pero es la misma idea, ¿vale? Son diferentes versiones, una misma idea sobre el amor que no hace nada indebido. La Biblia de las Américas traduce, no se porta indecorosamente, hablando del amor, no se porta indecorosamente. La Biblia textual va a decir, el amor no actúa indebidamente, no actúa indebidamente. La nueva versión internacional dice, no se comporta con rudeza, no se comporta con rudeza. La nueva traducción viviente dice ni ofensivo, queriendo decir el amor no es ofensivo. ¿Lo notan? Entonces, cuando queremos definir qué significa esto de que el amor no hace nada indebido, nos lleva a la idea, mire, el amor no es indecoroso, el amor no actúa indebidamente, el amor no es rudo en su trato, el amor no es ofensivo. ¡Wow! Esta idea de que el amor no hace nada indebido tiene un montón de ideas, un montón de realidades. Y así nos lo muestran algunas de las versiones que tenemos. Y les cuento, encontramos aún más cuando nos ponemos a ver un diccionario que define las palabras en el idioma original. En el idioma original, esta idea de no hace nada indebido o la palabra indebido se encuentra de varias maneras. Por ejemplo,
refiere a lo que, cuando hablamos de lo que es indebido, estamos diciendo lo que es impropio. Cuando pensamos esta idea de que no hace nada indebido, estamos pensando, mire, el amor no hace cosa alguna que sea indecorosa. El amor no hace lo que es impropio. El amor no se comporta indecentemente. El amor no actúa inapropiadamente. El amor no es descortés. El amor no se comporta sin gracia. El amor no se comporta sin honor. Permítame, les repito esto, tal vez alguno esté tomando algunos sinónimos en su cuaderno o donde sea que esté anotando para darse cuenta de las muchas realidades que están en torno a algo que suena tan sencillo. El amor no hace nada indebido, pero cuando lo pensamos, hay un montón de cositas que nos ayudan a entender esto. No es indecoroso, no es impropio, no se comporta indecentemente, no actúa inapropiadamente, no es descortés, no se comporta sin gracia, no actúa sin honor. Recordemos que uno de los sinónimos de la palabra decoro es respeto. Así las cosas. Tenemos frente a nosotros una idea en la que el Señor nos dice a ustedes y a mí que el amor con el que Él quiere que amemos, que es el amor que Él nos ha dado para amar, es un amor que, si me permite sintetizarlo, mi querido hermano, mi querida hermana, es un amor que respeta, es un amor que da la honra al otro. Cuán lejos, cuán abismal distancia entre el trato que nosotros vemos en nuestra sociedad. Sí, lo notaron ustedes. Incluso una de las ideas de este amor que no hace nada indebido refiere a el amor no es descortés, o diciéndolo de otra manera, el amor sabe de cortesía. Y mis queridas damas, no sé si ustedes creen que estamos en una sociedad donde los caballeros tenemos modales. Bueno, dejo la pregunta ahí, y eso fue un ladrillo para mí mismo, pero notemos, uno que ama hasta modales tiene. Avancemos un poquito más para que no nos quedemos, como por variar, cortos de tiempo. Ahora, es interesante porque esa expresión no hace nada indebido, no es algo que encontremos muchas veces en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 7, voy a pedirle que se devuelva algunos versículos, algunos capítulos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 36, donde vemos al apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto sobre cómo debieran verse los muchachos que están en condición de casarse. Y cómo debiera ser esta relación entre el casarse y el ministerio, que es mejor casarse o no casarse, en qué condición estar conyugalmente hablando al momento del ministerio, por decir algo. Ustedes encuentran un versículo que, según estudiaba, es de los que tienen más dificultades al momento de ser interpretado. Del versículo al que les estoy hablando es 1 Corintios capítulo 7, versículo 36. Y no obstante que, como les digo, es un versículo que tiene varias dificultades en su interpretación, es un versículo que creo necesario estudiar porque en este versículo volvemos a encontrar la idea de la palabra que atrás se traduce como indebido, no hace nada indebido, solo que aquí se traduce como impropio. En este versículo nosotros encontramos, en medio de las dificultades de interpretación, una realidad muy clara de cómo el amor no hace nada indebido. Y pudiera sonar como una clase que en este punto se fue a la lección para jóvenes adultos. Y no obstante, creo que muchos de los aquí presentes nos vamos a dar cuenta que es algo para todos. ¿Listo? Entonces miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 36. Dice así: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera.
no peca, que se case. Pablo está dando unas indicaciones sobre cuál sería la mejor condición en que debiera quedarse una persona pensando en el ministerio, y parece que una muy buena opción es quedarse soltero para poder servir al Señor, pero piensa también en las personas que tal vez están en edad de compromisos matrimoniales, en las relaciones de noviazgo como se maneja en nuestra sociedad, y qué hacer ahí, cuál es la mejor condición. Ahora, ¿por qué les decía a ustedes que este versículo tiene varias dificultades? Porque hay otras versiones que me permito leerles y van a notar ustedes los cambios, pero tranquilos, no se me vayan a confundir. Es mi deber expresarles las otras líneas de estos versículos, pero van a notar ustedes como hay un principio que atraviesa a todos, que dice, ay, esto es el amor que no hace nada indebido. Entonces, ojo, 1 Corintios 7:36 está diciendo palabras más, palabras menos, padre. Si usted tiene una hija virgen que ya se está quedando como colgadita en el matrimonio, si usted quiere que se case, no hay ningún pecado en que usted tome la decisión de que se case. ¿Por qué? Aquí estaríamos pensando en la sociedad de ese momento en la que el padre influiría inmensamente en la decisión de que su hija se case con una u otra persona. Pero cuando encontramos la Biblia de las Américas, leemos lo siguiente: pero si alguno cree que no está orando correctamente con respecto a su hija, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Aquí se reafirma la idea no era decir pero, sino aquí se reafirma la idea de la Reina Valera 60, pero miren ahora sí cómo lo traduce la Biblia textual. La Biblia textual lo traduce de la siguiente manera. Y les digo, porfa, muchísima atención porque sé que puede uno confundirse aquí. La Biblia textual, este mismo versículo 36 de 1 Corintios 7 o 1 Corintios 7 dice, pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, ¿lo notan? Wow, ¿qué pasó con la hija virgen? Te lo leo de nuevo. Pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, si pasa de la flor de la edad, y así tiene que ser, haga lo que desea, no peca, cásense. Uy, hermano, alguno me podría decir, ¿qué pasó con lo de hija virgen? Aquí está diciendo su prometida, como si el Señor le estuviera hablando a un novio que tiene su novia y que está comprometido con ella. Y miren cómo lo traduce la nueva versión internacional, que se considera que traduce muy bien esta porción. La nueva versión internacional lo dice de la siguiente manera: si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se case. Y déjenme leerles una última versión que reafirma lo que les estoy diciendo. La nueva traducción viviente es una traducción que simplifica mucho la lectura de la Biblia, pues, con algunas limitaciones propias de hacer esto, pero la nueva traducción viviente dice lo siguiente: no obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Explicando esto muy brevemente. En los manuscritos más cercanos a los originales que nosotros tenemos, la palabra hija no aparece por ningún lado, como lo traduce, por ejemplo, la Reina Valera 60, donde dice hija virgen. Pero el que tradujo la Reina Valera 1960, al hacer la traducción, consideró que ahí se estaba hablando de un padre que tenía una hija y que necesariamente era una hija virgen y que por ende estaba en edad de casarse. Y entonces la Biblia Reina Valera 60 lo traduce como: mire, padre, si usted tiene una hija que ya está en tiempo de casarse y usted ve que es necesario que ella se case, que ya hay unas necesidades en ella, ha crecido, y usted considera que es bueno que se case, tranquilo, que se case, no hay pecado en ello. En cambio, las otras versiones que leímos donde veíamos que habla de la prometida, dijo, oiga, espérenme un segundo, porque si no aparece la palabra hija en los textos más cercanos a los originales, ¿cómo hay que entender esta versión? Tal vez el Señor aquí no le está hablando al padre respecto de su hija, sino que le está hablando al novio respecto de su prometida. Y por eso ustedes ven la textual, la nueva versión internacional, una traducción viviente que le habla ¿a quién? A un novio.
a un creyente, a un muchacho que está en edad de casarse y tiene su novia en edad de casarse, naturalmente se quieren y naturalmente hay gusto entre ellos. Y aquí el apóstol Pablo, bajo la guía del Señor, les está ayudando a comprender qué debieran hacer. Y les pone a pensar lo siguiente: si para ustedes mantenerse en esta condición de compromiso constante se está convirtiendo en una carga porque ustedes tienen mucha atracción entre ustedes, lo mejor que pueden hacer es casarse. Ojo, estamos hablando de un compromiso serio. No los noviazgos de hoy día que duran 2 días. No estamos hablando de creyentes con un compromiso y que tal vez el novio dice, no, yo no me quiero casar todavía porque yo quiero servir al Señor. Pero yo estoy notando que mi relación con mi prometida ha tenido momentos como difíciles. Yo siento que por momentos hay como demasiado gusto y yo siento que los impulsos de los dos como que están fácilmente convirtiéndose en una tentación. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer aquí? Casarse. Ojo, es su prometida, es una relación seria delante de Dios. Y entonces ustedes notan algo interesante, porque pudiera uno pensar que ambas traducciones nos sirven para explicar lo que estamos viendo esta noche. Sea un padre que piense en su hija, que se está pasando los años para casarse y que tiene que cuidarla, ese padre dirá, no, lo mejor es que mi muchacha ya se me case, no hice que me caiga en alguna cosa que no debiera por no estar casada. O, yo tengo mi novia, tenemos un tiempo largo de compromiso, o un tiempo de compromiso, y estamos teniendo ya ciertas luchas en nuestras carnes. ¿Qué debemos hacer? Bueno, no tenemos don de continencia, pues que nos casemos y juntos servimos al Señor. Mas ustedes notan en ambos casos, mis hermanos, que hay un principio interesante, porque ustedes saben, estamos aquí hablando del amor que no hace nada indebido, y en esta porción precisamente se está hablando de el amor que no hace lo que es impropio, lo que es incorrecto. ¿Lo notaron ya? Ajá. Sea un padre que ama a su hija o un novio que ama a su novia, él se pone a pensar en cómo respetar el padre a su hija, el novio a su novia. Se pone a considerarla con el honor que ella merece. Se pone a pensarle en lo que él le debe a ella, sea el padre a su muchacha, sea el novio a su novia. Y notan ustedes algo interesante. La respuesta en amor es el matrimonio. ¿Lo ven? ¿Ven aquí cómo el Señor nos plantea una demostración práctica de cómo funciona esto de que el amor no hace nada indebido? En nuestra sociedad, el amor hace lo que quiere. El amor hace lo que cada quien tenga en su mala voluntad. El amor se basa en el libre desarrollo de la personalidad. Y tú serás mi novia hasta que me aburra de ti. Y tú serás la que yo amo hasta que ame a otra, ¿no? Y obviamente tú tienes que hacer lo que yo te pido. Y no me importa si no te gusta o si te parece indecoroso, inapropiado, yo demando de ti lo que yo quiero de ti, porque en este libre desarrollo de la personalidad, aunque no se diga así, los demás son objeto de nuestros deseos. Es interesante que el Señor use la misma idea del amor no hace nada indebido, hablando de cómo un padre cuida a su hija, si usamos esta traducción, o como un novio cuida a su novia. Cómo él se pone a pensar en ella, cómo busca la salida decorosa, cómo busca lo que se debe. Y no importa si la decisión que tiene que tomar tendrá efectos el resto de la vida. Claro, obviamente ustedes notan, por ejemplo, desde versículos como este, porque nosotros en la congregación no patrocinamos esos noviazgos de 15 días, de un mesecito, de juguemos con este y ahora con este. No, esto es un asunto serio, en gran manera, porque el amor no hace nada indebido y los noviazgos de nuestra sociedad es lo que hacen todo el tiempo, lo indebido.
Entonces, el amor que no hace nada indebido habla de un amor que es decoroso, que honra, que respeta, que hace lo que se debe, lo que es conforme al valor que Dios le ha dado al otro, sea la novia, sea la hija. Y entonces quisiera pedirles ahora que los minuticos que nos quedan los dediquemos a ver otros lugares en la Biblia, donde el Señor nos enseña cosas sobre respeto u honra, siendo estas palabras sinónimas de la idea de lo que es debido. Y entonces voy a pedirles a ustedes algo. Acompáñenme, por favor, en algunas citas. Vámonos primero a 1 Timoteo capítulo 1, versículos 16, 17. 1 Timoteo 1, 16, 17. Y mientras llegamos allá, ¿qué pensamos nosotros? Si yo quiero amar como Dios manda, si yo quiero amar no haciendo nada indebido, yo debo tener al objeto de mi amor, a la persona a la que debo amar, como lo que es. Alguien a quien le debo honra, alguien a quien le debo respeto, alguien a quien debo tratar según el valor que Dios le ha dado, alguien con quien yo no quiero hacer algo impropio, alguien con quien yo no quiero hacer algo inadecuado. Recuerden el ejemplo del novio y la novia, o el padre y la muchacha que está en tiempo de casarse. Ahora miren, mis hermanos, cómo de forma muy interesante el Señor nos va a hablar de tener honor. Y en últimas, miren, es tan bonito. Si Dios me manda a tener una relación de honor con ciertas personas, yo entiendo que el honor está relacionado con que el amor no hace nada indebido. ¿Saben a qué equivale esto? Que vamos a ver algunos versículos donde de alguna manera Dios nos pone a pensar en personas a las que debemos amar, que no siempre pensamos que las debamos amar. ¿Por qué? Si Dios me dice que le tenga honor a tal persona, que trate de forma debida a tal persona, y eso es una característica del amor, es como si Dios me dijera, quiero que lo ame. ¿A quién? Pues miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 16 al 17. Recuerden algo, mis hermanos. Aquí el Señor, por medio de Pablo, le está enviando una carta pastoral a uno que Pablo ve como su hijo en la fe, a Timoteo. Una carta pastoral en la que le da unas indicaciones muy precisas. Timoteo es un ministro joven, tiene que servir en la iglesia de Éfeso con un montón de retos que están desde afuera, los que tal vez no lo consideran un buen siervo porque lo ven muy joven, desde adentro las luchas que Timoteo tiene precisamente porque tal vez se desanima, porque tal vez no se siente como muy avanzado en años y las luchas que vemos nosotros de Timoteo en los escritos que el Señor le manda por medio de Pablo. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 1, 16, 17. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, cuando ustedes leen esos versículos, e incluso se van un poquito más atrás, versículos 12, versículos 13, usted ve que Pablo está hablando con Timoteo y le está diciendo, entre otras cosas, que Pablo reconoce que Jesucristo le mostró a él una inmensa misericordia. Tanta misericordia como para poner a Pablo en el ministerio. Eso lo ven en el versículo 12. Pablo dice, mire, Timoteo, Jesucristo ha tenido tanta compasión conmigo que a pesar de que yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador, él no me desechó. No me desechó. No solo no me desechó, se repite, me hizo su ministro. Pablo en el versículo 14 nos pone a pensar en una idea. ¿Sabe algo, Timoteo? La gracia de Dios es mayor que mi pecado. Su obra es mayor de lo que yo pude hacer contra él. En la lucha entre gracia y pecado, la gracia ganó, la gracia me ganó. ¿Sabe algo, Timoteo? Le dirá Pablo a Timoteo. Yo entiendo
que toda esta misericordia, toda esta clemencia, todo esto que el Señor me perdonó, que pasó por alto haciéndome su ministro, tiene una finalidad. Que otras personas me puedan ver como ejemplo de lo que es Dios capaz de hacer incluso en sus enemigos. Ojo, ese es el contexto en el que Pablo entonces va a decir, por tanto, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, que sea honor y gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Recuerden ustedes, la palabra honor en este caso se refiere a darle el valor que merece, tratarlo con la honra que corresponde. Esta palabra está estrechamente relacionada con lo que es debido. Recuerden, el amor no hace nada indebido, el amor hace lo que se debe, lo que es debido, lo que es de honra, lo que es de aprecio, lo que corresponde. Pero ustedes pudieron notar algo aquí interesantísimo. Pablo no arranca diciendo acá, mire Timoteo, hermano, usted es un pollito en el ministerio, sé que tiene luchas y las va a tener y ni hablar con los falsos maestros, así que póngale cuidado, póngase pilo, Timoteo, mire, usted va a hacer todo para el honor y la gloria de Dios, del Señor Jesucristo, listo, punto, cierra ahí, hermano. ¿Lo notan que no arrancó ahí? ¿Dónde arrancó Pablo para hablar del honor y la gloria que son propios de Cristo por siempre? ¿Dónde arranca él? Pablo arranca haciendo un recuento de lo que Cristo ha hecho por él, sin importar lo que Pablo había hecho contra Cristo. Y entonces usted y yo comenzamos ya a notar aquí algo. ¡Wow! El que quiere honrar tiene que entender por qué honrar. A Pablo no le resultaba una exigencia ridícula, una petición imposible de cumplir el honrar a Cristo, porque Pablo era consciente de lo que Cristo había hecho por él. Y a la verdad, mis hermanos, yo les pregunto a ustedes cuántos aquí consideran que es una pérdida de tiempo honrar a Cristo, y yo creo que ustedes con justa causa me levantan, ¿no es cierto? Porque creo que para ninguno de los aquí presentes honrar a Cristo es algo malo. Por el contrario, es algo bueno, es algo que debemos hacer, porque el amor hace lo que es debido, si se quiere, no hace lo que es indebido, ¿cierto? Ahora, noten algo interesante. Cuando honramos a Cristo, cuando le damos honor a Cristo, lo estamos amando, porque entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, a pesar de lo que nosotros hicimos contra Él. Claro, algunos dirán, no, pues que, pues, claro, el amor que no hace nada indebido para con mi Dios, ese es un amor obvio que yo lo tengo en el corazón, pero recuerden algo, 1 Corintios capítulo 13 es un capítulo en el que el Señor nos enseña del amor especialmente pensado entre personas, entre creyentes, donde la cosa no es tan fácil. Y miren, mis hermanos, que esta idea de honor que está tan asociada con el amor, nos habla también de personas como ustedes y como yo. Ahora viene un versículo que es fácil de leer y difícil de aceptar, por momentos por lo menos. Váyanse por favor conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 7, o queda mejor, vámonos a Romanos 13, 7, Romanos 13, 7. Sigo pidiéndoles que estemos súper concentrados. Este amor que no hace nada indebido nos lleva a un montón de ideas. El amor que no es indecoroso, el amor que no hace lo indebido, el amor que no se porta con rudeza, el amor que no ofende, el amor que no es descortés, el amor que no se comporta sin gracia, el amor que sabe tratar con honor, con decencia, que hace lo correcto,
Como el novio con su novia cuando se da cuenta que mantener un compromiso demasiado tiempo no es la mejor idea y que si esto es algo serio en el Señor, el paso que hay que dar es casarse y no arriesgarse a ofender a Dios en medio de la relación. Este amor que hace lo que es debido, entiende del honor que se debe al que se ama. Como Pablo hablando de su Cristo, de nuestro Cristo, con todo lo que él hizo por él, como lo ha hecho por nosotros, y cómo no tratar con honor, cómo no darle ese amor debido al Señor, ¿cierto? Miren ahora un pasaje más difícil, si se quiere, de aplicar. Romanos 13:7. En este capítulo, el Señor está hablando de someterse a las autoridades superiores. Y nos dice, entre otras cosas, yo las puse para infundir temor. Bueno, señores, esa argumentación está como pesada, ¿no? Que nos sometamos a las autoridades superiores porque tú las pusiste para infundir temor. ¿A quién? Pues al que hace lo malo. De manera que usted, creyente, no debiera preocuparse del mal que le puede hacer usted la autoridad superior, salvo que usted esté haciendo algo malo. Ahí se asústese. Lo que resulta interesante es que el Señor, hablando de esas autoridades, nos hace llegar al versículo número 7. El contexto: sometimiento a las autoridades superiores. En nuestro caso, presidente, gobernadores, alcaldes locales, alcaldes municipales, Senado de la República, altas cortes, y en esta parte a mí se me retuerce todo por dentro, aquellos a los que el Señor ha puesto una autoridad, sí, el policía, sí, el SMAT, sí, ellos, a los que Dios les ha dado de una u otra forma una espada para que hagan uso de la autoridad y corten el paso del que quiere hacer lo malo. Y entonces dice el versículo número 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, honra. Repito, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Lo notan? Listo, señor. Yo estoy dispuesto a pagarle el tributo. La idea aquí del tributo es lo que le daría una nación sometida a la nación que lo está sometiendo. Listo, yo le doy tributo a la nación que me somete a mí. Piensen lo siguiente: Jerusalén o Israel pagando impuestos a Roma. Uy, terrible. El pueblo de Dios pagándole impuestos a los paganos, y Dios, ¿qué dice? Al que tributo, tributo. Uy, señor, pesado. Bueno, al que impuesto, impuesto. Usted tiene que pagar algo porque está moviendo una mercancía entre fronteras, no se le olvide pagar la platica del impuesto. Usted está haciendo un cambio de moneda, no se le olvide pagar la platica del impuesto. Y señor, pero con esos publicanos que son abusivos y que de pronto hasta cobran de más o se roban la plata. Uy, bueno, va a tocar pagar tributo a la nación que me oprime, pagarle los impuestos cuando hago mis negocios. Listo, listo, señor, yo ahí me quedo. Pero miren que el versículo no queda ahí. Listo, señor, mire, yo le pago impuesto de la casa, impuesto del carro, el IVA, de fuente, y caben un montón de cosas que hay. Listo, yo pago eso, señor. Pero la cosa no se queda ahí. Al que respeto, respeto. Y la palabra respeto refiere temor. Tema al que debe temer. Tema a la autoridad. Recuerde quién la puso. Oh, señor, listo, listo, dejémosla ahí, por favor. Ya está suficientemente difícil la cosa en ese punto. No, no queda ahí. Al que honra, honra. ¿Se acuerdan que la idea honra es la misma que se asocia con amar a Cristo? ¿Se acuerdan que la palabra honra es la misma que se asocia con el amor que no hace nada indebido? Si la palabra hace parte de la definición de amor, de alguna forma, por lo menos por aplicación, el Señor aquí nos está diciendo algo. Ame a sus autoridades. Los que hemos sido un poquito políticos en esta vida, que a los 15 años no íbamos a reuniones para jugar fútbol, sino que nos metíamos a reuniones un domingo 6, 7 horas. A los que nos metimos en ciertas carreras y que supuestamente tenemos una formación en asuntos políticos,
estos versículos nos tienen que resultar un pedrón, porque tal vez ustedes se han dado cuenta de algo. Rara vez se habla con honra de las autoridades que Dios nos dio. Tal vez mis hermanos hemos llegado al punto en el que ya no hablamos mal de ellos por amor a Dios, por respeto a Dios, pero honrar, darles el trato que se merecen, darles el trato que Dios dice que se merecen, tratarlos como se les debe tratar, amarlos con honra. Pero miren algo lindo que nos pone a pensar. Una vez más, hermanos, Javier, para que podamos honrar a las autoridades, tenemos que entender por qué Dios las puso, para ayudarnos. Claro, las personas en la actualidad hablan de Estado fallido y cosas por el estilo, y siempre que llega un gobernante al poder decimos, ay, si hubiera llegado este, o cuánto le queda a este, ¿cierto? Y nos quejamos. Y yo lo he hecho, mis hermanos, ¿cómo les voy a mentir aquí sobre esto? Nos roban. Ya no solo es con cuchillo, ahora es acuchillando, ahora es matando, y ustedes saben de qué hablamos. Y vemos que a la persona la capturan y no dura un día en la URI. Nosotros vemos unas cosas, por ejemplo, aquí en Bogotá, y no necesito contárselas porque ustedes ya las han vivido. Y entonces uno dice, si tuviéramos autoridades que hagan lo suyo. Y miren algo interesante. El Señor no ha dicho y no dice en el capítulo número 13 que cuando la autoridad no haga aquello para lo que el Señor le estableció, entonces ya la podemos deshonrar. Le pedimos nosotros a las autoridades que hagan algo que Dios no les dio a hacer. Dios no puso a las autoridades para cambiar el corazón a nadie, ni siquiera al delincuente. Dios puso a las autoridades para que se mantenga el mínimo de orden en un mundo caído, afectado hasta la médula por el pecado. Cuando nosotros pensamos aquí en honrar a las autoridades como una forma de amar a las autoridades, nosotros pensamos por qué Dios puso a este presidente, por qué puso esta alcaldesa, por qué puso estos gobernadores, y lo primero que salta a la mente muchas veces es son retorcidos y como que debiéramos pensar algo, pero un segundo, déjeme pensar un segundo, ¿realmente Dios se equivocó? ¿Realmente nuestra democracia le ganó el pulso a la voluntad de Dios? Y cuando les digo esto, créanme que por dentro se me mueve algo. No es que Dios tiene razón, yo no. Solo pensemos algo más para ir saliendo de esta porción. No pocas veces ustedes y yo, mis hermanos, hemos dicho que vamos a orar por la salvación de nuestros gobernantes, ¿cierto? Pero miren la contradicción que hay en el corazón. Oramos por unos que no queremos honrar, ni siquiera si Dios nos dice que lo tenemos que hacer. Oramos por personas que despreciamos muchas veces. Y miren algo lindo. ¿Saben cuál sería una forma bonita de evangelizar a nuestras autoridades? Honrándolas. Y parte de honrar a nuestras autoridades es cumplir nuestros deberes con ellos. Sí, tributo, sí, impuesto, sí, respeto. Cerrando, como les digo, un policía no es un tombo, ni una persona de tránsito es un chupa, aunque a veces lo decimos así, y lo enseñamos así, y nos reímos. Es interesante porque el amor que no hace nada indebido tiene que ver incluso con cómo amamos a las autoridades. Y aquí Dios nos enseñó una forma de amarlos. Darles el valor que yo les doy. No importa que usted considere que no está haciendo lo que yo quiero que haga. No olvidemos una cosa, mis hermanos. Muchas veces, incluso por medio de gobernantes que no están haciendo según la justicia de Dios, el Señor trata a pueblos completos. Si no, piensen en Israel y sus reyes. Me refiero a los reyes del norte, ¿vale? Vamos a avanzar otro poquito que el tiempo se nos fue.
Vámonos ahora entonces a 1 Timoteo capítulo 6 versículos 1 al 2, donde una vez más el Señor nos dice que tratemos con honor a alguien. Vea, cuando me hablaron de hablar con honor, de tratar con honor a Cristo, fácil, bonito, el amor que no hace nada indebido, el amor que tiene honor, honra para con Cristo. Ah, eso está chévere, está fácil, tiene sentido. A las autoridades, wow, Señor, me toca entender quiénes son ellas. Y mi deber es honrarles, es tratarles con el amor que les debo, ¿no? Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 versículos 1 al 2. Pablo, como instrumento, Dios sigue hablando a su hermano, a su compañero de ministerio Timoteo. Dice entonces el versículo número 1. Vamos a quedarnos con el versículo número 1 solamente por efectos de tiempo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Lo repito, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Alguno dirá, uy, hermano, menos mal que en la actualidad no existe ya la esclavitud, y otro dirá, ¿cómo así que no existe esclavitud? Hoy día se llama asalariado. Y con código sustantivo del trabajo o sin código sustantivo del trabajo, la misma explotación, dirá alguno. Pero no te algo más, mis hermanos. Yo creo que todos aquí hemos vivido la experiencia de tener un jefe, ¿no? Y vamos a pensar, ojo, estas personas a las que le está escribiendo el Señor, eh, bajo la instrucción de Timoteo, serían personas que estarían acostumbradas a la esclavitud. Su voluntad no importaba nada. Eran como objetos en manos de su Señor, de los que se compran y se venden y se les dan las órdenes que corresponda, y no le estoy preguntando, haga lo que le digo. Y Timoteo dice, mire, o el Señor dice a Timoteo, enseñe que los que son esclavos deben tener a sus amos como dignos, como que merecen todo honor. Uy, Señor, al que me explota, al que me habla de feo. ¿Y por qué voy a hacer eso, Señor? Porque si no lo haces, el nombre de tu Dios y la doctrina de tu Dios van a ser blasfemados, porque tu amo no se va a preguntar, este es un esclavo sindicalizado, sino, ¡ja! Este no se supone que es un esclavo cristiano. Pero traigámoslo a tiempo presente, cambiemos de esclavo a trabajador. Y si nos damos cuenta es la misma idea. Y aquí el Señor nos pone a pensar en algo. Muchas veces, mis hermanos, ustedes, como me ha pasado a mí, me pasó a mí, podremos considerar que nuestro jefe no da la talla para ser jefe, que es demasiado fácil ser jefe, que para ser jefe solo hay que saber mandar y eso. Y el Señor aquí nos pone a pensar a nosotros en, ¿sabe algo? Hay unas personas que puse por encima de ustedes en una relación muy cercana, que usted le dice jefe, jefecito, o señor, amo, como sea, que yo los puse en su vida. Y yo los puse en su vida para que usted le trate con el honor que yo le demando a usted que lo debe tratar. Señor, pero es que mi jefe es esto y aquello, ignorante, bruto, cerrado, trancado por dentro, terco como él solo, montador y cosas por el estilo que se pueden venir a la cabeza de uno. Y Dios nos pone a pensar a nosotros una vez más, como en el caso de las autoridades que pone sobre nosotros. No le estoy preguntando qué clase de jefe le di, le estoy diciendo cómo lo tiene que tratar. Una vez más, trátelo con honor, ámelo con honor, ayúdale a su jefe para que al verlo a usted no tenga nada que decir contra Dios ni contra su doctrina. No digo que no le duela, no digo que no le importe, no digo que sea justo, solo le digo lo que usted tiene que hacer. Una vez más, ustedes lo notan aquí, necesitamos entender lo que está detrás del honrar, del tratar con honor, del amar como es debido para poderlo hacer. Dios nos da a estas personas a las que llamamos jefes, para que ustedes y yo les podamos mostrar que hay un Dios que no merece ser blasfemado, que hay una doctrina que no merece ser blasfemada. ¿Por qué? Porque hay unos trabajadores que muestran
que honran a Dios por encima de todo y que de esa manera también honran a sus jefes. Terminemos con un versículo. Y permítanme, se los voy a leer porque el tiempo ya se nos fue. Está en 1 Pedro capítulo 2, versículos 15 al 17. Voy a hacer una lectura rápida porque el tiempo se fue. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 17 dice lo siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Recuerden, honrad a todos. Pedro les está escribiendo hermanos perseguidos, maltratados, amenazados. Y parte de la persecución, de maltrato que esos hermanos estaban viviendo, le están viviendo en la relación con cuánta persona tenían a su alrededor, desde el Imperio Romano, los que eran sus señores, en el trabajo, en todo lugar. Y entonces el Señor, para que no haya lugar a duda, le dice a ellos por medio de su siervo, el apóstol Pedro, y nos lo dice ahora a nosotros, que no quepa duda que la honra es un asunto que se le debe a toda persona. Uf, alguno dirá, iba bien. Pues porque yo no tengo relación con el gobierno, porque no tengo jefe, pero cuando el Señor nos dice que honremos a todos una vez más, es una forma en la que nos lleva a pensar en amar con el amor que no hace nada indebido a todas las personas. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la forma en que hacemos callar la ignorancia de los que no conocen a Dios, como lo dice Pedro. Esta es la forma como les mostramos a ellos que somos libres. Pero hermano, precisamente yo no quiero honrar ni a mi jefe, ni a mi gobernante, ni a ninguno de ellos porque abusan de mi libertad, me tratan mal. Hermanos, la libertad que usted y yo tenemos no se define por la cantidad de obligaciones que nos imponen. La libertad que usted y yo tenemos es lo que el Señor Jesús nos dio en la cruz, al punto que podemos cumplir nuestras obligaciones con cualquiera, sabiendo que Dios nos ayuda. Pensemos y estamos terminando. El amor que no hace nada indebido, el amor que honra a todos, al jefe, al gobernante, a la esposa, al esposo, al muchacho, al pastor, al maestro, a quien sea, tiene un fundamento. Comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Comprender que cuando nosotros decidimos amar a la manera de Dios, estamos decidiendo honrar en obediencia a Dios. Y que no tiene sentido que nosotros digamos que el respeto hay que ganárselo, porque es una orden. Y que en vez de estar buscando si el otro se merece o no, que yo lo respete o que lo honre o que le dé el amor que él, yo tengo que pensar es, ¿qué puedo hacer hacia esa persona cuando decido amarlo? ¡Wow! Al gobernante lo puedo ayudar sometiéndome y cumpliendo con sus mandatos. Yo no soy una carga más para él. A mi jefe lo ayudo para que se dé cuenta del valor del evangelio. A las personas en general les ayudo para que no anden en la ignorancia del que ataca a Dios. Pensemos, ¿cuántos problemas interpersonales nos evitaríamos nosotros si decidiéramos amar como es debido a las otras personas? ¿Cuántos problemas nos han traído a la vida ser irrespetuosos, indecorosos, deshonrosos con otros? Recuerden el ejemplo que nos puso el Señor comenzando la definición de esta palabra. Si el novio considerara a su novia, si el padre considerara a su hija, si hiciera lo que es debido, ¿cuántas tragedias nos ahorraríamos? Señores, hermanas, el irrespeto no cambia a nadie. El irrespeto no arregla nada. El amor, sí. ¿Tiene alguna duda? Mire su vida y dése cuenta de lo que el Señor ha hecho con usted, con su amor. ¿Vale? Terminamos en oración. Padre bendito, te damos gracias por esta noche, por tu bendita palabra, porque hoy nos has puesto a pensar, Señor bendito, sobre este amor que no hace nada indebido.
Y nos llevas a pensar, entre otras cosas, en un amor que hace lo que es decoroso, que honra, que respeta, que da el trato que el otro merece, según lo que tú dices que debe hacerse. Y te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a pensar, a entender que este es un asunto que solo se puede cumplir cuando entendemos los propósitos que tú tienes con ese amor que hace lo que es debido, como quien se somete a un gobernante y le ayuda en su labor, como quien honra a su jefe y le ayuda a ver la belleza del Evangelio de Cristo. Señor, ayúdanos, te lo pedimos, para que dejemos de estar considerándonos como los mejores, como los únicos que merecen respeto. Ayúdanos a entender que amar haciendo lo que es debido es una forma de honrarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén.